ejemplo, vea esta imagen. Chao. Chao. Esta imagen en Facebook. ¿Ustedes qué dicen de esto? Sí, hay un lugar onírico, está la luz, juega ahí la forma, pues juega como... Hay, sí. Sí. Así que ahí el lujo, por ejemplo, hace parte del ritmo también, con el arroz. Lo que pasa es que como estos son cosas que vemos ahí como puestas, es la imagen de algo. El ritmo nos da posibilidad de hablar de lo surreal, ¿cierto? El simbolismo, que ya no importa que sea la realidad lo más cercana, sino que hay un poquito de distanciamiento respecto a esa realidad. Entonces esto sería más simbolista, porque está queriendo simbolizar a través de la luz azul, el fondo, la luz amarilla, no sé qué, una idea. No nos está queriendo decir que es la casa de una niña en tal lugar, en tal barrio. Siempre vamos a dar información en el teatro, es decir, si yo visto a todo el mundo de negro, con denim, voy a dar una información, siempre la voy a dar, porque siempre estamos haciendo una lectura de la cotidianidad. Por eso en la dirección uno siempre tiene que tratar de entender qué pone y por qué lo pone. Porque si usted está, claro, porque si usted pone a todo el mundo de pie descalzo, eso tiene una información. ¿No aparezca qué? Yo quiero poner esta botella, pero la botella es más llena de escena y que me generara más preguntas que respuestas y eso la vean espectadora. Y esto que usted quería con la botella. Exacto, que eso para más de llega el simple, es como, y cualquier opción es como, no, es que pues es un escritorio y el man tiene flores, tiene flores del escritorio, este se ve. Y siempre va a haber información, o sea, si yo pongo todo blanco, pongo unos practicables, pero como hace Bob Wilson, le pone unos maquillajes específicos y una ropa te está dando, o sea, él te quiere hablar de algo muy específico con ese cuerpo, pero la puesta en escena sobre todo es del ritmo, ¿sí? Sobre todo para que lo piensen como punto de partida, porque eso, ya en esto que nosotros vemos hay muchas transformaciones, pues aquí seguramente prima el ritmo, seguramente prima el movimiento del cuerpo de los personajes, pero ellos están vestidos, pues van a tener siempre ropa. Y esa ropa nos va a querer decir algo, el vestuario siempre nos va a querer decir algo, los colores, el maquillaje. Pero en la atmósfera tratamos de que el principio de realidad sea muy cercano y que yo sienta que estoy viendo algo que es muy palpable, que puede pertenecer a la realidad, y pienso en la composición. Bien con el ritmo. Lo único que no podemos ver acá es el sonido. Pues cierto, no, en esas imágenes uno poco puede percibir el sonido como tal. Y me voy a adelantar en algo que les iba a mostrar, y es esta de la Sociedad Rafael Osancio. No, sí, feliz. Yo soy de las que abre 10.000 pestañas y no las cierro hasta que termina el día. Entonces, este ejemplo de la Sociedad Rafael Osancio lo traigo para el concepto de performance, que pues también me hicieron una pregunta, y es que realmente yo obvié que sabíamos que era performance. O sea, no hablamos de qué performance y hablamos de
de logocéntrico a xenocéntrico. Lo logocéntrico nace y se relaciona con la puesta en escena, y el ordenamiento de los elementos que vamos a utilizar no significan que yo los voy a ordenar como en un lugar específico y ya, sino que yo le estoy dando una orientación a eso que el espectador va a ver. O sea, yo estoy poniendo las cosas de una manera que el espectador, el público, entienda algo específico. Ese es el ordenamiento. Que si yo pongo esto acá, esto aquí, esto a un lado al otro, estoy decidiendo qué es lo que va a haber. El ordenamiento de esos elementos. El performance no es que haya un desorden de los elementos. En el performance lo que pasa es que lo que prima es la acción viva, es la acción del sujeto, no de un personaje, sino la vivencia de ese sujeto. Y hay unos elementos que están ordenados, pero eso no es lo que yo quiero que el espectador vea, sino que ya en el performance no hablamos de espectadores, ¿cierto? Hablamos de alguien que está viendo performar a otro y que quizás se va a hacer unas preguntas porque va a empezar a cuestionarse algo. Entonces, por ejemplo, en esta, que es una propuesta de Romeo Castellucci, que tiene mucho que ver con lo escenocéntrico, pues aquí uno podría hacer una lectura de lo principal es el ritmo, son las formas. No hay una información de un contexto, pero hay unas líneas. Se basa mucho, aquí sí podemos escuchar la sonoridad, en aquello que está sonando, es importante lo que suena. Como para que uno los separa para poder estudiarlos y entenderlos, pero luego todo eso está puesto en una propuesta escénica. ¿Cierto? Aquí no prima un contexto específico. Sino que vean cómo entra la luz, la forma, el sonido. El material parece que está, es la sensación. Y ahí estos seres no están representando nada, están siendo. Aquí ya sí, chao vestuario. La piel empieza a ser ese elemento que va a conversar. Y esto es de xenocéntrico. Yo diría que es xenocéntrico más de ritmo que de atmósfera. De esto que vemos. Y uno empieza como a sentir cosas. No a entender, sino a sentir, a vivir. Y este performer, este actante, no está actuando que está haciendo eso. Está viviendo eso que se está planteando, que aquí no podemos saber qué es pues, específicamente. Pero deja de haber un sentido de representación, de mímesis, según la teoría que se maneje para ver a alguien que está haciendo eso, lo que algunos llamarán de verdad, real. Esta es Hey Girl, de la Sociedad Rafaelo Sanzio, donde su director y con quien más como se nombra es Romeo Castellucci. Algo así para que lo estoy moviendo así para que sacan, no. Ahí no nos quieren contar una historia. No hay una necesidad de contar una historia.
Si uno hace la lectura de la puesta en escena, esto que vemos sería escenocéntrico, ritmo. En este caso, sí, esto es puro, si hacemos la lectura de la puesta, pero como sabemos que tiene que ver mucho con el performance, que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahí. Es una máscara. Un cuerpo pequeñito también. Sí, De más. Sí, ya entendí. La gente. O sea, hay una preponderancia en lo que está pasando ahí, que en la construcción de una ficción. Entonces vamos a mis 10.000 paginitas para que entendamos esto. Pues si no teníamos claro de pronto qué es el performance, nos logre quedar claro. Ese es el diccionario de Patrice Pavis, el diccionario del teatro, pues como de todo lo moderno y lo contemporáneo. ¿Quién quiere leer? El término inglés performance implica toda acción, a toda operación, a todo lo que se puede ejecutar. El término francés, además de su sentido actual de rendimiento, hazaña deportiva o proeza comercial y económica, se limita a lo que es llamado en francés y en español la performance. Espérame. Está por allá, Felipe. Gracias, Felipe. Esto ya empezó aquí con... Y yo, uy, no viene con una información. Ya. Listo. Entonces, la performance en inglés, performance art. Luego existe aquí una diferencia radical que hace extremadamente problemática la comparación entre el uso de la palabra en francés y en inglés. Pero también la diferencia es estimulante. Si queremos reflexionar a fondo sobre esto, partamos del inglés, puesto que la noción francesa de la performance viene del francés antiguo performer. Entonces él está diciendo, la palabra inglés que es performance se abre a un espectro muy amplio. Y es que performance ellos le dicen a la acción, a ejecutar. Se puede ejecutar. Y el francés está hablando de una limitación
que él ya va a empezar a mencionar. Puede ser la misma persona, puede ser otra para que... Más que cada performance es el hecho de ejecutar una acción por el actor, de manera más general por todos los medios de la escena. Es a la vez el proceso de fabricación y el resultado final. Allí donde transmitió una indicación, una representación, el inglés insiste en la ejecución de una acción, y no solo sobre un escenario, sino en el mundo. Ejecutar, y no es solo el resultado, sino el proceso. Volvemos a encontrar esta idea en la noción de performance arts, arte de performance. En ese género aparecido en la década de 1960, el performer no representa un papel, no imita nada, sino que realiza acciones y con frecuencias es él el sujeto mismo de su presentación verbal o visual. Es decir, el performance art es esa corriente que conocemos que viene en las artes plásticas. Ella va a profundizar. Y ahí no hay ficcionalidad, no hay un personaje, es el sujeto haciendo una acción específica. Y son mis gestos y son mis palabras. No tengo que hacer otros gestos, sino los míos. Para mayor claridad se distinguirán tres sentidos de la noción universal de performance, mucho más amplia que el término francés y de los que se pueden apreciar bien las correspondencias en francés y en portugués. Uno, la acción realizada en especial sobre una escena. Dos, el arte de performance a partir de los años 60. Tres, la noción lingüística y filosofía de performance performatividad. Entonces, aquí, porque performance puede ser la acción que alguien hace sobre un escenario. O sea, eso es lo que lo está delimitando. O sea, hay una rama que puede decir que el performance se hace sobre la escena. Y en inglés, entonces dice, ay, performance. ¿Cierto? Entonces, uno puede hacer performance mientras está haciendo Tío Vania. Hey, you want actress in Vania performance. ¿Cierto? O sea, es posible porque hay una línea que habla de eso. Esto lo traigo porque a veces el performance lo cerramos mucho como a solo un tipo de acción que se hace, pero aquí nos abren la mirada, pero también nos dejan claro de dónde proviene. El arte del performance a partir de los años 60, que tiene que ver con todo esto de las acciones performativas que reconocemos más. El happening, salir a la fuente, la no repetición, ¿sí? Como esa acción única que se hace, todo lo que... en el arte del performance se podría encauzar casi todo lo que nos mostró José A. Sánchez. ¿Cierto? Como estaría en esa línea, en el arte del performance que surge de los 60. Y esta que es la noción de lingüística y performatividad, que es la que nos va a hacer la diferenciación entre las dos cosas y nos va a dejar un poquito más clara cómo la podríamos usar. La primera que tiene que ver con la acción realizada en especial sobre una escena. La performance. Es la ejecución de una acción o un texto, es el acontecimiento que resulta de ahí. La performance se hace al mismo tiempo un nivel que corporizamos ejecutivos. Claro que es posible imaginar un teatro más de menos objetos, pero es que sabe que la performance ha sido preparada por humanos y no en principio por animales o máquinas que habían decidido construirlos sobre la presencia. Es eso lo que da derecho a llamarse performance. En efecto, es indispensable que el espectador al que se dirige el acontecimiento reconozca allí una cierta intencionalidad y comprenda su organización. La performance no se limita al teatro, existe desde el momento mismo en el que el acontecimiento se dirige a poder recibir por un espectador o un observador. Tal es la definición muy amplia que da de ella subiendo por análisis. La performance es un ajuste de tal forma a un individuo en esta
esta performance de bajar lentamente. Un performance para la escena. Y no este último a su vez, un objeto que puede ser mirado a causa de un comportamiento interesante por personas que desempeñan el papel de suyo. O sea, es decir, se amplía, pero que se mantiene, que está haciendo ahí. O sea, que está en vivo, que lo está realizando en ese momento. Aquí no lo está poniendo solamente, incluso no habló de personajes ni de personas, sino que la performance en la escena es algo que se está haciendo. En esta... Sí. 2. El arte de performance, que viene a ser a partir de los años 60. En el sentido estricto del término, el arte de performance, performance art, es una práctica que aparece en los Estados Unidos en la década de 1960 como reacción a un teatro de texto y de repertorio percibido como un poco desfasado de los nuevos tiempos y con frecuencia al margen de la alta cultura. Algunos investigadores estadounidenses deciden emplear performance y performance art. La performance viene del mundo de las artes plásticas. Algunos pintores y escultores sentían que las galerías y los museos se quedaban estrechos. Su movimiento estaba en rebeldía contra un enfoque existencialista del arte. El surgieron Rembrandt, por ejemplo. La pintura no es para ellos una esencia y un sistema uniformado, sino al contrario, una acción física, una huella cuyo origen es un trazo originado por acción, como la acción painting, por ejemplo. Un acontecimiento y el resultado de un flujo, como en el género del happening o en la corriente de fluxos. Y ahí el rechazo a la especificidad de un medio y el deseo de salir del marco del género, de dejar de entrar otras prácticas artísticas. Esta tendencia de las artes plásticas se reconoce en el body art, en el teatro místico ontológico de Richard Coleman, en los proyectos de rock y poesía de Laurie Anderson, en las performances pop, en las muy provocativas performances feministas. ¿Qué es el performance art o ese performance que viene de los 60? Es el que más conocemos, ¿cierto? Esta es como la corriente que dice, no hay un teatro, no hay un texto, la rebeldía del espacio, afuera, abajo los museos, abajo la manera en que nos construye el arte. La pintura no es solo el acabado, sino que es el trazo, es lo que yo estoy haciendo. El happening es desde que sucede en un espacio, se interviene y luego pico y chao, nadie más volvió a saber y nunca se puede repetir. El fluxus también tiene que ver con una transgresión de ese flujo de la energía y cómo todo se... Ese es el que más, como que la instancia en la que más nos hemos parado para hacer ciertas prácticas. El arte de performance art se revela principalmente contra el teatro de texto o la puesta en escena poco innovadora. Esta rama es mucho mejor conocida en Europa y ha venido a representar lo que en Francia se llama, desde los años 60, la performance. Y uno de los que yo llama a esto fue Antonin Artaud. Entonces, muchos de los que hacen performance o art performance conocen a Antonin Artaud. Y la búsqueda que tenía del texto hay que descentralizarlo, es más el cuerpo, lo adyecto, el sudor, la pregunta, pongamos a movernos aquí un montón. Teatro performance, las grandes oposiciones. Nos remitiremos a las entradas en este diccionario. Estudios teatrales, estética, producto, representación. Si querés los lees así, porque es como los estudios teatrales son una y la contraposición están los estudios de la performance. Estudios teatrales, performance studies, estudios de la performance. Estudios teatrales, estética. La performance habla de antropología. O sea, esto ya nos está hablando de una estética, en este caso puede ser restringida o una estética expandida, pero nos está hablando de qué es lo que estoy viendo, o sea, esos elementos ordenados que me están queriendo decir. La antropología no quiere solo hablar de eso que me está diciendo, sino el trasfondo, lo humano. Estudios teatrales, producto, estudios de la performance, proceso. Estudios teatrales, representación, estudios de la performance, presentación. Esto más o menos lo tienen claro. Representación, presentación. Sí. Una forma de ser de los escenarios y de representar. La presentación es estar.
yo. Se anula un personaje. Sí, está Julián en el escenario, está Leo en el escenario, no hay un personaje, sino que es el fin. Exacto. Pero entonces, presentarse también implica que no hay público. Puede que sí, pero es que eres tú. Lo que no hay es o sea, no te estás representando a ti mismo. Pero siempre va a haber luego va a haber un ordenamiento, pero está pasado por lo que tú eres. O sea, eres tú, no estás fingiendo que soy Baltis, soy Baltis. Así se haga 10.000 veces, siempre eres tú en el estado de ánimo en el que estés, en la manera en la que estés. Hay entonces como una indicación de cómo se debería decir, de cómo se debería decir lo que eres tú con el texto que de pronto escogiste para compartir, pero eres tú siempre. Estudios teatrales, mimesis, estudios de la performance, intensificación. Estudios teatrales, ausencia, estudios de la performance, presencia. ¿Cómo así? La ausencia y la presencia tienen que ver con que cuando yo estoy presente. O sea, en la presencia audiática, la presencia del ser es lo más importante. En cambio, en la otra hay una ausencia del yo para estar la presencia del personaje. Pues porque el personaje realmente solo es presente en mí, pero hay una ausencia de este yo. Bueno, estudios de teatro, discurso y texto, estudios de la performance, juego. Y por ejemplo, en la actuación naturalista, donde básicamente, pues por ejemplo en el cine, que más que una representación de un personaje que tenga unas características muy diferentes a lo que son las mías, de pronto es algo más naturalista y también tiene que ver mucho más con la actuación que usted refiere. Lo que pasa es que la actuación naturalista es complicada. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo un personaje, así sea lo más cercano a ti, estás haciendo un personaje. Pero es que uno mismo también es un personaje, y mucho más en un Hoffman. Sí, pero ahí es... Y no solo uno, muchos. Y uno es un montón, y nos iríamos a la psicología, pero a lo que nos atañe, que es la actuación como tal, y poder entender que yo estoy siendo otro y no estoy siendo yo, eso ya es representación. Sí, o sea, si en el cine de pronto, ¿qué puede ser presencia? Que yo me voy y grabo a la persona haciendo lo que hace siempre. Pues, o en una actividad, no es ni siquiera hasta, yo le digo, es que es usted. Ahí es una presencia. Pero si yo le estoy diciendo, es como tú lo haces, pero recuerda que eres Margarita y te van a decir que eres Margarita. Ahí ya hay un juego de yo no estoy siendo yo. Pues voy a hacer otro, pero va a ser muy cercano a lo que yo hago, pero soy Margarita. Teatro, actor. Performance, performer. Teatro, personaje. Performance, persona. Teatro, simulador. Performance, estimulador. Teatro, puesta en escena. Performance, producción. Teatro, modernismo. Performance, posmodernismo. Incluso hay una, en esta puesta en escena podría ser producción, pero aquí, como no lo está haciendo, lo podemos llamar performance, lo podemos llamar creación escénica, o sea, que nos saca de ese lugar específico donde hay un lugar donde va a crear una ficción y alguien que lo ve. ¿Quedamos bien ahí? Como para entender que no es un desorden de cosas, sino que lo que va a tomar la performance es la acción del sujeto. No hay actor, actriz, se tocó a ti, no, a Luisa. Pero que tiene otra cosa, o sea, nosotros no tomamos, entonces la perfo puesta y la puesta en perf juntan las dos cosas, o sea, es un intermedio, donde hay una puesta en escena que tiene un ordenamiento de los elementos, pero luego, donde hay una ficcionalidad, pero luego va a pasar a ser una acción real, vivida con las personas, no con un personaje. Y la otra es un performance que parece ser que empiezan las personas a hacer algo aquí y de repente se ordena todo para darle un ordenamiento, un entendimiento. Con el video que nos mostraste, porque la apariencia empieza
y luego se va eso como a quién sabe a dónde. Y habría que verla completa, ¿cierto? Habría que entender bien todo. Pero ese es el juego que él está encontrando para decir, no tenemos que hacer ni uno ni otro, o sea, no hay que limitarnos a que eso puesta en escena o es performance, sino que pueden estar entre las dos. Pero por ejemplo, en este caso, le empieza como performance, está apareciendo un personaje con una máscara ahí para limpiarse, porque Sí, yo creo que yo creo que esa es una puesta en una perfopuesta. Empieza en performance y luego nos va dando como más información y luego aparece una bandera que seguramente nos va a hablar de un contexto sociopolítico muy específico. Parece ser que sería una perfopuesta. Sí, parece que sería como en esa línea. Esto lo traje como para que nos quedara claro que era como el performance y no obviarlo. ¿Sí? ¿Bien? Very good. ¿Preguntas, dudas? Existenciales, no sé si también. Si me para contestarlas. Bueno. Bueno, entonces estamos haciendo este resumen, lo terminamos rápido, no tan rápido, pero pues para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces tenemos el ritmo, tenemos que el otro que tenemos. El autor actriz, el subtexto y la atmósfera. Entonces tenemos el subtexto. ¿Y qué podemos decir del subtexto? El subtexto es lo que creo que después de Adler, después ya no para Brasil. Sí, Adler trabaja en todo lo que tiene que ver la teoría de Stanislavski. Yo creo que debería entrar como paráfrasis. Entonces, ¿qué cosa hay del subtexto que ustedes digan? Palabras claves sin que les llegue. Interpretación. ¿Psicología de quién? Sí, porque luego psicología de la persona es. Espacio-tiempo, que tiene mucho que ver con las fantasías. Pero espacio-tiempo, ¿cómo? Porque el espacio-tiempo, según el espacio-tiempo en el que se va a fortalecer la interpretación. La inmovilidad. Contexto, para que no pensemos luego en espacio y nos vayamos para la atmósfera y el tiempo y luego nos vamos para lo rítmico y no logramos decir. Contexto. Nos va a decir, ese espacio y ese tiempo nos va a dar un contexto de los antecedentes. Pues nos va a decir quién es el personaje, por qué, bla, bla, bla. ¿Cuál otra? Inmovilidad. ¿Por qué inmovilidad? Porque normalmente los personajes no se expresan directamente como le pasa esto y por eso se entiende. Son cosas que realmente quedan en interpretación, lo que están diciendo, o que uno tiene que ir revelando. Sí, como que no se entiende. Y por esa misma inmovilidad como que se encuentran en su estatus, o en una situación que realmente no puede ser vivible. Entonces todo tiene que estar. Pues dramaturgia, parece. Muy importante. Deseo. La motivación. La lingüística. Esos son estudios lingüísticos. Pero es que si dentro de eso está el desglosamiento del texto, el análisis textual. El análisis. Bien.
Partimos de un texto, siempre. Y si no, no se llamaría subtexto. Se llamaría subescena. Yo fallando. Y el otro que nos queda, es actor-actriz. Actor, actriz, lactante, performer. O sea, como que tenemos varias maneras de nombrar, las voy a poner. Sí, mira. Pero te acuerdas. Entonces en este que poner, ¿qué pongo? Cuerpo. Pero espacio ¿cómo? Espacio hay en todo. Sí, pero sentidos hay en todo. Porque la música tiene el sentido de la audición. Ahí también. No, pero por eso en la televisión de los justamente desde la actriz y el actor es una cuestionante. O sea, cuestiona más de lo constituido por el drama, que justamente lo que estábamos hablando, texto, conflicto, como dice el tiempo. Entonces, digamos, esa no sería la relevancia. No, la relevancia no, porque es el conflicto que hay frente a eso. Yo creo que sería más bien como preguntas. Pregunta. Presencia y plata. ¿Qué otras? Que también aparece la circularidad. La circularidad, ¿por Y qué? la repetición. La circularidad y la repetición como no repetición. O sea, como algo nuevo. Lo nuevo. O sea, Ay, No es necesario, o sea, eso caracteriza como una creación que se puede hacer con eso, pero no es como una... no es que tenga que haber circularidad para que pase parte del actor o la actriz. Sí, y la repetición también quedaría muy ambigua porque en el ritmo hay repetición. En la atmósfera hay una repetición de objetos, de pues como de cosas que nos van a ayudar a entender ciertas cosas. Porque no autonomía. Y como autonomía. Porque ahí te da uno a participar más ya, uno tiene la libertad de proponer también. Es que hablaron dos a la vez. Investigación, creación, puesta en el actante. ¿Cierto? O sea, se parte de él y se le da la opción de que es creador o creadora. Chao. Listo, entonces creo que aquí ya nos queda más claro para el ejercicio que van a hacer. Interacción. Pero todo tiene interacción. Bueno, Luego, es más como con el público, no se pone la cuarta pared, no se pone la posición, como que todo el tiempo está, ¿cómo se diría eso? Pero eso tiene, Nicolás habla de la cuarta pared y de que se rompe la ficción. Pero cuando hablamos de puntos de partida de la dirección, que es el actor y la actriz, ahí ya no estamos tratando de pensar si se va a comunicar o no con el público. No visto como resultado, porque a veces pensamos en el performance o en lo escenocéntrico como el resultado, pero aquí estamos tratando de traerlo a la dirección como tal. Entonces, punto de partida, actor y actriz, tiene que ver con el cuerpo, con la voz,
con la experiencia, con la pregunta, con la presencia, con ese cuerpo que está ahí, con la investigación. Ese ser va a ser creador y creadora. Yo no voy a depositarle mi información, no voy a creer que yo como director o directora traigo una información, sino que voy a permitir que él la viva, que él la sea. ¿Que la qué? Que nazca de él. Exacto. Entonces, con esta información, ahora sí, vamos a meternos a los estudios de los directores más relevantes o a quienes a través de la historia hemos leído, hemos visto, para lograr entender un poco qué es lo que está trabajando cada uno de ellos. Que son directores que todo el tiempo hemos hablado, pues es decir, los conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, siento que a veces se nos olvida qué es eso que está queriendo ese director hacer o no logramos ponerlo en esa línea del trabajo que queremos. Pasa mucho que uno sabe muchos nombres de directores, pero poco entiende cuál es como el origen o qué es lo que está buscando. Pues cierto, ¿cuál fue esa búsqueda que hizo? Por ejemplo, hagamos una pesquisa de quién es Stanislavski y cuáles son los conceptos que él maneja. Cuando hablamos de Stanislavski hablamos de principalmente dos teorías, metodologías, un método solamente. ¿Cuáles son? Pero que venga él como director, no. La memoria emotiva. La memoria emotiva y acciones psicofísicas. Que ya fue como al final de su Esos son los dos grandes conceptos, lo que llamamos el sistema es Stanislavski, es memoria emotiva y acciones psicofísicas, por lo cual ha sido reconocido, estudiado y tiene que ver con eso que ya leímos del paso de las dramaturgias donde no podemos entender qué es lo que está pasando. Entonces todo el proceso de la memoria emotiva es porque él como director decía, yo qué voy a hacer para montar esta dramaturgia si los actores y actrices que conozco, que son de esta época, no logran realmente decirme qué es lo que hay. Pues no logran darme esta sensación, no logran ser actores de este tipo. ¿El cómo? Más que instalarse en otras épocas es que había un tipo de actor y actriz que ya venía, que tenía una información, que era a través de la repetición, que le decían que era lo que iba a decir, que era tú me muestras, yo lo hago. Una expresividad muy específica. Ya sabían que era lo que quería hacer. Entonces él luego empieza, cuando lee La Gaviota y dice, bueno, aquí estos personajes que están haciendo, aquí es que es suizo, ruso, por Dios. Empieza uno a preguntarse entonces qué es lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que crear como director? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que instaurar? ¿Qué tengo que movilizar para que esto se logre dar? Para que yo pueda tener actores y actrices que puedan responder a esa necesidad dramatúrgica. Stanislavski siempre partió de dramaturgias. Y su búsqueda principal fue la dirección de actores y actrices como tal. Entonces aparece una nueva dramaturgia que es la de Chekhov, que la leímos, vimos una parte, la primera escena. En esa primera escena no entendemos qué es lo que está pasando. No trabaja con personas que hayan tenido formación actoral, solo con Toporkov. Toporkov es el único que logró como entrar en esa camada. De resto él decía, aquí ve que venga gente que no sepa nada, porque va a ser muy difícil. Él no estaba pensando en el proceso de desterritorialización y es el entrenamiento que hago para quitarme de todo, sino que él decía, necesito formar gente para el tipo de teatro que vamos a crear, necesito hacer.
Convertir las cosas, Stanislavski dice que un actor y una actriz lo que tiene que hacer es convertir las cosas difíciles en habituales, las habituales en fáciles y las fáciles en bellas. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Con ayuda de la dirección. Eso es lo que hay que hacer. Un actor usted lo tiene que ver y dice que fácil es, pero realmente no es fácil. Como es tan difícil y él lo ha hecho habitual, se ve fácil, pero no es fácil. Y eso fácil tiene que ser completamente hermoso cuando se vea. Tiene que dar una sensación de belleza, una sensación de placer, una sensación de estar viendo algo que pertenece. Me hace pensar como los bailarines, que saltan, brincan, cargan a otras personas y parece que fuera un papelito que no pesara el carro. Pero es justamente por ese entrenamiento del cuerpo que les permite una película. Entonces, él como director, lo que hizo fue todo un proceso de ejercicios. Es la primera persona a nivel de la dirección que va a crear ejercicios. Y va a decir, vamos a hacer este ejercicio, ¿para qué? Para que ese aprendiz, para que ese actor actriz que tenía, entienda algo, que no va a ser directamente lo que vamos a hacer en la escena, sino que va a ayudar a que luego pueda ser el personaje. Eso no se hacía antes. Antes lo que se hacía era, usted va a hacer este personaje y todo lo que hay es, vamos a llevar la escena. El ensayo era, coja esto, tenga el texto y vamos para allá. Él dice, no. Y todo estaba enfocado en que fuera ese personaje que ibas a representar. Él empieza a decir, yo necesito como director hacer unos ejercicios antes para que esa persona pueda hacer luego el personaje, tenga más capacidades para hacer el personaje como tal. Es la primera persona que se plantea eso, a nivel de la actuación, a nivel de cómo dirigir. Entonces hace diversos ejercicios, hay muchos muy conocidos. El de estar en una silla. ¿Lo han escuchado o hecho? Él les decía a su grupo de actores y actrices, lo que pasa es que él estuvo en procesos pedagógicos y actorales a la vez, pues de dirección. Entonces él decía, siéntese en esa silla y espere. Como ejercicio. El ejercicio es sentarse en una silla, esperar en el escenario. Entonces, cuando estaban ahí, lo que suele hacer un actor y una actriz es que actuar que esperan. Mira el reloj, empieza a mover el pie así, ¿cierto? Entonces, él lo que hacía era entrenar a las personas que estaban con él para que no actuaran a esperar, sino que esperaran. Y que el esperar tenía que ver con una relajación de los músculos, con una atención de otros, con entender qué estoy haciendo ahí, con la respiración. Pero a lo que le interesaba era hacer ese ejercicio para que luego tú como actor o actriz entendieras que no vas a ir a actuar el subtexto, no vas a ir a actuar la espera, sino que vas a esperar. No. ¿Cierto? Uno no actúa que está haciendo algo, sino que tiene que hacerlo. Y ese era el entrenamiento. También hacía uno que era buscar un anillo. Es una como de las anécdotas que cuenta Toporkov, es que él le dijo a alguien, hay un anillo, no, le dijo, búsqueme un anillo. Y empezó a hacer como si buscara. Porque es el cómo, ¿cierto? El cómo, es que no se confunde el cómo sí, el cómo sí. Y si el cómo, ¿cierto? Como si buscara, no está buscando, sino que es cuando uno hace así. ¿Cierto? Pero entonces él lo que hacía era esconder un anillo real y decía, hay unas llaves escondidas en este lugar, encuéntrenlas. Hay un anillo escondido acá, encuéntrenlo, de verdad, busque de verdad, porque ahí está. Para que dejes de actuar el gesto, el movimiento, haciendo como si buscara, para que busque de verdad.
Entonces él hacía muchos ejercicios antes de siquiera empezar a construir un personaje, para tratar de entender ese cuerpo, cómo se iba a empezar a entrar como en la tónica de lo que él estaba buscando, que era una organicidad, que era una verdad escénica, que era distinta a lo que estaban acostumbrados los actores antes. Entonces él nos cuenta que la responsabilidad de crear un conjunto, de la integridad de la idea artística, de la puesta en escena y de todo lo que va a leer el espectador, es función y es como responsabilidad del director. Pero para él, el director era un ser espectacular. Sí. Entonces ahí reside en que es importante que la dirección tenga que ver con la necesidad de sabe todo. Como en subtexto ya le hemos dicho, el director o la directora tiene que conocer muy bien la dramaturgia que está estudiando. Tiene que conocer muy bien las capacidades de sus actores y actrices. Tiene que conocer qué es lo que quiere decir. Aquí no hay democracia de vamos a ver qué decimos. No, la dramaturgia ya sabe lo que quiere decir. El dramaturgo ya nos puso todas las pistas y nosotros vamos a ir por ello. Necesitamos un regisseur que sea un psicólogo, un artista, para enseñar a otros. Acuérdense que el regisseur es esa persona que actualmente yo lo pondría como asistente de dirección, es que organiza todo lo necesario para la producción. No, la figura viene desde antes, pero sí dice que tiene que ser una persona que le enseñe a los otros, que debe conocer de todo lo que tiene que ver con las materias del espectáculo. Mejor dicho, tiene que saber de todo para poder relacionarse con el escenógrafo, con el vestuarista, con el luminotécnico, con el actor y la actriz. Porque si no, no va a encontrar un lenguaje en común. No va a haber una comunicación, que es lo que pasa a veces, que no hay una comunicación directa con, no sé cómo decirles de la música, cómo quiero la música. No sé qué le quiero decir al luminotécnico. No sé qué quiero decirle a un actor o una actriz. O sea, realmente tiene que haber una comunicación y a mi actor y a mi actriz hay que saberle hablar, hay que saber expresar las cosas. Y un director para Stanislavski tiene que tener ese conocimiento, tiene que tener esa conciencia de lo que se habla. Gustavo Geirola hace un estudio de Stanislavski, sobre todo partiendo de las teorías freudianas y lacanianas. Stanislavski, cuando hace todo su proceso, realmente Freud también se está preguntando por el subconsciente, pero como es tan contextual, como están a la par, él no va a hacer un estudio de lo que él está haciendo pensando en Freud y Lacan, pues cierto, no, Lacan estuvo después. Entonces, Geirola sí hace esa mirada histórica de Stanislavski respecto a lo que hace Freud y Lacan. Entonces, hace esta especificidad donde el rol del director tiene distintas caras, tiene distintos roles, porque hay un director que puede ser más organizador, que es aquel que ni siquiera habla con los actores y actrices. Es el rol del director como de la escena o el director general, y luego aparece el director de espacio, el director, ¿cierto? Como que el director de actores y actrices, de escena, se desarrolla, pues él trabajaba con escenógrafos. Entonces el escenógrafo hacía la escenografía. Él daba la idea, pero el escenógrafo la llevaba a cabo. El director bien intencionado quiere ser copiado por el actor, el que oficia de padre, que guía a los caprichosos, a los niños caprichosos, me faltó la M. El que se eleva por encima del elenco en virtud de su experiencia y saber. El que juega a esconder un secreto, el que responde a la voluntad de otro. Entonces son todos los roles que puede tener un director. El que aspira a la ascesis y a lo monástico, o sea, esa ritualidad, que todo sea una cosa litúrgica, que es tocado por los dioses.
El que hace lo imposible por democratizarse y se inmola la voluntad del elenco. Ese es otro rol que hay. El que materializa el ensayo bajo la consigna de la disciplina y las maravillas del entrenamiento. El que como cantor no deja de controlar casi paranoicamente sus actores muñecos muertos, y hasta el que ni se solidariza o compromete con ningún aspecto del proceso. O sea, él ahí hace un barrio grande de los roles que tiene un director a nivel de la historia. Stanislavski es aquel que es un padre en que va y le va dando toda la información, ¿cierto? Le va dando como los pedacitos, le va dejando el rastro. Entonces con Stanislavski tenemos memoria emotiva y acciones psicofísicas. La memoria emotiva va del interior al exterior, la imaginación como soporte para la realización de una rememoración de las propias emociones, el viaje al inconsciente. Y es como mi proceso de vida, como lo que yo he vivido lo voy a poner en escena o lo traigo para poder interpretar mejor. Esta línea, que es la más conocida por el actor estudio. O sea, todo esto de la memoria emotiva, Lee Strasberg lo toma y se lo lleva para Estados Unidos y empieza toda una línea de hay que vivir, hay que encontrar una similitud con eso que está viviendo el personaje y que tú vas a tener que ponerlo en escena. Entonces trata de encontrar situaciones que encuentres muy cerquita, o la rabia, cómo sientes la rabia tú para llevar la escena, cuando has sentido mucha rabia, no es que haya que matar, pero sí habrá momentos que tú puedas en ese estudio, en ese subtexto, vas a entender que sentía ese personaje para matar y tú vas a tratar de recordar algo donde tú hayas sentido eso que sentía el personaje para ponerlo ahí. Estas técnicas en el teatro actualmente poco se usan realmente. Que siento yo que ya en el cine se vive más. Para mí, las técnicas de la memoria emotiva son más actuales. Pues uno escucha, incluso ve actores como en entrevistas actuales y todavía eso es un poco de lo que hacen. Un poco. No es tan fuerte, pero sí. De este sistema de la memoria emotiva se trabaja el trabajo de mesa, minucioso análisis del texto que lleva al actor a sumergirse en el mundo interno del personaje. La actividad del actor, o sea, el director es muy activo en ese trabajo de mesa. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Porque sabe cuál va a ser ese direccionamiento de la mirada, porque entiende que es de lo que vamos a hablar. Entonces ahí el director está todo el tiempo dando información, diciendo sí, por acá no. Es un trabajo activo de él, de estar pendiente de todo lo que está pasando, de qué piensa cada uno, de cómo lo está viviendo. Entonces Stanislavski se pone en ese lugar de vamos a leer, vamos a entender qué está pasando aquí y vamos a construir a que usted trate de entender ese universo que yo ya encontré. Ese contexto del cual yo soy más consciente porque llevo mucho tiempo averiguando, investigando, haciendo. Este trabajo de mesa minucioso yo también lo hago en paralelo con aquellos que escriben dramaturgia y luego la montan. Y son los directores y directoras. Porque escribieron. Y como escribieron, saben qué querían decir. Y si ellos son los directores o directoras, saben qué es o quieren mostrar, cuál es el punto de la imagen que voy a hacer. Y suele ser difícil que se desliguen de su texto como tal, porque tienen una idea muy específica de lo que quieren mostrar con ese texto. Piensen en cuando ustedes han escrito y montan el ejercicio o montan la dramaturgia, que tan, pues uno trata de ser fiel a eso que montó. ¿O no? Incluso cuando digo cosas que estoy jugando, escribo cosas
sea, no tiene que ver con lo que escribimos. Y hay veces que uno lo que le sirve muy bien la imaginación, pero ya después cuando lo ve ahí. Pero y te preguntan cosas a ti directamente. ¿Qué? Cuando uno escribe, porque uno siempre, si tengo al dramaturgo ahí o al guionista, yo le pregunto, ¿esto es lo que quieres decir? Porque tú tienes el conocimiento. Sí, pero tampoco respeto mucho porque es que aparte tampoco hay preguntas más Que tú no... pues el problema es que ya sabe como que se malinterpreta mucho. Entonces, o sea, no me escribió porque creo que hablo bien como con la niña y toda la cosa, pero me había dicho que eso habría entrado que le pasó cuando tenía 4 años. Pero si me parece, pues si me parece útil hacer el proceso, chévere. Pero no se lucro nada. Pues lo dejas ir. Porque a mí normalmente lo que pasa es que cuando uno está con la persona que escribió, siempre va a verlo como ese director que tiene el conocimiento. Porque lo escribió. O sea, es muy difícil incluso para uno en ese proceso de trabajo que se desligue de él, que tú no lo escribiste. Porque es que está ahí, él escribió y tú sabes qué es lo que querías decir. Así te quieres desligar, el equipo todo el tiempo va a estar pensando, ¿será que es lo que quería decir? ¿Será que no? Vamos y le preguntamos, porque es la sensación ¿cuál es? Él tiene más información que todos, porque la escribió, y porque la escribió pensando en algo muy específico. Entonces, esa es la sensación de Stanislavski. En el texto está todo, y ahí está la información. Que depende de sitio donde uno está escribiendo. Por ejemplo, hay momentos donde uno escribe desde esa memoria y se vuelve, pues a mí sí me pasa que soy como que la opinión de los demás, cuando es desde esa memoria, soy muy, no, espere yo me acuerdo, espere yo miro, espere yo, cuando no es desde esa memoria, sí me pasa como que no, antes a ver, usted debe saber más de eso, de todo. Pero cuando sí son como escritos desde una memoria que se uno se pone una cosa rara. Entonces son como 2 puntos y sí es muy diferente escribir desde ahí, porque sí se pega uno a que sea casi el color, a que hay una sensación, hay un olor, ¿cierto? Hay un sonido, o sea, sonaba específicamente así. Quiero que la gente escuche como que sonaba así cuando se escribe desde ese punto. Porque cuando voy a escribir desde otro punto, como vamos a una construcción más colectiva, entonces uno dice, no, aquí se le puede transmitir todo, porque no se vale escribir desde esas dos. Sí, todo, claro. Pues, hay un dramaturgo que a mí me gusta mucho, que también ha escrito así, que se llama Imam, que tiene varios ensayos de escritura y además se caracteriza sobre todo porque el man es muy escéptico. Él dice que escribir biografías de los personajes, que eso lo tienen que hacer mucho, escribir antecedentes de lo que se preocupó, que en realidad no se necesita para nada. Y después hay otras posturas que también escuché hace poquito en una entrevista con un dramaturgo que decía que escribía como 2 hojas de biografía de cada personaje, que les ponía el horóscopo y que puta tan despachado, marica. Son cosas, porque realmente eso está hablando de ella. O sea, Stanislavski aquí dice, hay unas circunstancias dadas, usted tiene que entender cuál es el contexto de ese personaje. Ese personaje no nació, no llegó en paracaídas. Pero, por ejemplo, David Mamet se dice como que mis personajes nacen en la escena 1. Ellos no... Pa' Y él. si le pasó algo cuando tenía 5 años porque entró en la obra del personaje cuando tenía 5 años, pero el resto. Si no aparece, no es. Lo construyen en el camino. Entonces están como esas dos perspectivas. Es muy probable que muchos dramaturgos que se rehusan mucho a la... Claro, porque aquí estamos viendo es lo que surgió en esa época donde esto era nuevo. O sea, esto era la última Coca-Cola del desierto. Siempre, o sea, todo. Y usted puede que a un grupo de personas necesita hacerle su texto. Hay momentos en que escribir de esa forma hace unos textos
incluso como que para escribir, como que si algo que te sirve, o sea, si te sirve escribir horóscopo, toda la cosa. Y para dirigir también. Pero a mí, por ejemplo, a mí me parece positivo. O sea, como darle eso al actor me parece positivo, porque me gustaría ver si por Darle que toda esa cosa de ese personaje nació tal hora de nada y quién es el lo que pasa es que casi nunca un dramaturgo o una dirección lo impone. Lo que hace es un trabajo para que el actor y la actriz lo hagan. ¿Cierto? Te lo haces. Entonces, Stanislavski diría, bueno, ustedes que estudiaron tantas Antígonas, ¿quién es Antígona? ¿Cierto? En eso del subtexto habría que entender por qué Antígona está haciendo lo que hace. ¿Y quiénes creó? Sí, porque por más que nazca la escena 1, hay una vida detrás. No llegó como Y en el tipo de teatro que se estaba haciendo, sí es muy claro, incluso pues yo creo que ese árbol genealógico es gigante. Entonces usted diría, ¿por qué? Y usted tiene que entenderlo. No, yo tengo unas familias enormes. O sea, para esa época sí es importante, y él dice que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias dadas de ese personaje? Cuando usted habla de circunstancias dadas y de antecedentes y de qué le pasó al personaje 5 minutos antes, está hablando de qué, de Stanislavski. Sí o sí. Yo creería que en realidad pues un actor sea algo de lo que buscar que pueda ser muy versátil. Entonces en ese sentido también esto es muy valioso porque mientras más trayectoria y más, pues más de estas bases también tengas como actor o actriz, más vas a poder luego ver o crear nuevas cosas, simplemente ser, estar o presentar. O sea, porque yo creo que en este camino, por ejemplo, de la actuación, pues todos estamos actuando todo el tiempo, entonces toca crear. O sea, todos estamos vivos, muchos personajes, ¿cierto? Pero hay un trabajo que tiene que ver con un estudio, con una técnica, y uno sí o sí va a volver a esos principios, pues a estas, y bueno, y en el camino se va a encontrar con muchas otras técnicas, con técnicas más corporales, que ya por ejemplo, que es mucho más mecánico, más lento, pero como que siento que es parte del proyecto y poder pasar por ahí para no simplemente, pues, quedar como ya no lo necesitamos, ya, yo soy épocas de igual. Y realmente a mí este estudio histórico me parece interesante para entender lo que han vivido y lo que han hecho, dónde están. Porque todos hemos repetido algún concepto, alguna técnica, alguna forma, según estos. Y pues por ejemplo en la universidad pues eso no, el primer semestre es acción, el segundo es situación, el tercero es personaje, pues como que va abriendo esas gamas que creo que están relacionadas con la experiencia Debe, sí. Entonces, tan rápido, es que después de ahorita vamos a tener ese de la memoria emotiva. ¿Ya estás viendo? Vaya, vuelve. Entonces terminamos ya y vamos. Entonces aquí es importante que vamos del interior al exterior. ¿Por qué? Porque hay que buscar en el ser que se es, en eso que parte de mí, en eso del interior incluso de la dramaturgia. O sea, hay cosas que están puestas en la dramaturgia que hay que socavar, que hay que sacar, que no están puestas porque sí, ni que están ahí todas como a la guachapata, ¿cierto? O que son superfluas, sino por el contrario, tienen que ver con algo que hay interno. Y el director aquí tiene la máxima expresividad. Y el tema de las acciones psicofísicas, él plantea luego que es a la inversa. En ese estudio que hace tan largo de la memoria emotiva, en lo que llamamos el segundo Stanislavski, esas son esas acciones psicofísicas que desde el exterior voy al interior. De la repetición de un movimiento y de la exteriorización del movimiento voy a encontrar la emoción. O sea, él lo encuentra todo. Por eso también es interesante, porque hace un proceso en donde hace un viraje del interior al exterior y luego del exterior al interior. De tanto repetir un movimiento,
voy a encontrar la emoción. Y antes era al revés, de la emoción encuentro el movimiento. Entonces él logra hacer esos dos saltos. Mira, por ejemplo, en ese gesto en el que tú ahorita dijiste, parece que pues no sabemos qué está haciendo la chica, pero algo le está pasando, empieza a partir de eso a sufrir la emoción, puede que en ella, pero si no pasa en ella también puede suceder en el espectador. Sí, porque va a suscitar hacia el otro. La imaginación como soporte para realizar las acciones precisas que develen el subtexto. Hay subtexto, sí o sí. Hay una información que el actor y la actriz va a dar que me va a dar el subtexto de las cosas. Ahorita vamos a ver a través de qué él plantea que se hace. Y el trabajo de mesa que explora simultáneamente el cuerpo del actor para unir lo psíquico con lo físico. Por eso ahí entra Rolando con las acciones psicofísicas y participativas. Rolando Hernández, que es un cubano, lo que hace es, también vaya a estudiar, hace un libro que dice, esto es muy ruso, hay que volverlo chichombiano. Hay que volverlo chichombiano, no sino cubano. Pero él estuvo mucho tiempo acá, hay que volverlo de Aviala y tratar de entender esto qué significa. Entonces, eso lo que lleva es que el analizar el texto, yo voy y luego lo pongo en escena a través de analogías, hago una recolección de eso que hay y vuelvo otra vez al texto. Pero siempre se parte de un análisis muy excesivo del texto. Yo leo. Porque no es importante aprender a hacer el texto, sino entender la situación. Entonces, si yo entiendo que mi personaje llega al a sentarse, a crear conflicto, entonces, él lo que quiere es el agua de Mónica. Y usted ya entendió por qué lo quiere, hace el análisis tanto, entonces vamos a la escena y usted ya sabe que su personaje quiere el agua de Mónica y Mónica lo que quiere es tomarse el agua. Improvise acerca de eso. Listo. Agua y descanso. Antes de chichis. Agua, pan y comida.